El ejército de Atenas siempre ha estado compuesto por guerreros increíbles, cuyos poderes y habilidades han moldeado el destino de la humanidad. Entre estos guerreros, una raza casi extinta siempre ha estado presente. Ellos son los Mubianos, también conocidos como Lemurianos, los descendientes del continente perdido de Mu, que viven en Yamiel. Esa raza enigmática, caracterizada por los 2 puntos en la frente en lugar de las cejas, posee una longevidad increíble y poderes psíquicos incomparables, además de llevar la carga de ser los únicos en todo el mundo capaces de restaurar las armaduras sagradas del ejército de Atena. Hola caballeros y amazonas, sean bienvenidos al canal Siempre Quis Saber. Aquí quien les habla es Wes, y en el video de hoy les voy a presentar a los 9 Mubianos legendarios, presentados en el universo de Caballeros del Zodiaco. ¿Será que conocen a todos ellos? Vayan comentando ahí. Por supuesto, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y vamos con este super video. Número 1. Seiji de Cáncer. Seiji de Cáncer es el gran maestro del siglo XVIII en Delos Chicambas. Seiji, junto a su hermano gemelo Hakurei, es sobreviviente de la Guerra Santa anterior del siglo XVI. Después de ver a sus compañeros ser masacrados por los dioses gemelos, Tánatos y Hipnos, Seiji dedicó los siguientes 200 años de su vida a elaborar un plan para derrotar a los dioses gemelos. Como caballero de Cáncer, Seiji usaba las ondas del infierno y su intelecto en las batallas. Posiblemente es la mente más brillante del santuario. Su dominio sobre las ondas del infierno no solo se usaba para enviar almas al inframundo, sino también para manipular los espíritus. La mayor obra maestra de Seiji fue el combate contra Tánatos, el dios de la muerte. Junto a su imprudente discípulo, el Manigode de Cáncer, Seiji ejecutó un plan que tardó siglos en ser ideado. Usando sellos sagrados con sangre de Atena y escondiendo la armadura de altar bajo las vestiduras de Gran Maestro, Seiji permitió que su propio cuerpo y el de su discípulo fueran llevados al límite absoluto, solo para abrir una brecha. Y el momento en que Seiji aprisiona el alma de Tánatos en la caja de Pandora, a costa de su propia vida, es uno de los momentos cumbre de la historia de The Lost Canvas. Él previó todos los movimientos del dios, y con más de 200 años de edad, derrotó a Tánatos junto a su discípulo. Número 2. Hakurei de Altar. Hakurei de Altar es una verdadera leyenda de Yamiel. Él es el hermano gemelo de Seiji. En la época en que se eligieron las armaduras, Hakurei abdicó de la armadura dorada de Cáncer y del título de Gran Maestro en favor de su hermano, prefiriendo actuar en las sombras con la armadura de plata de Altar, encargado de observar los movimientos de Hades en Yamiel y reparar las armaduras de los caballeros. Él pasó más de 200 años acumulando el cosmos y forjando una determinación inquebrantable, preparándose para la inevitable revancha contra los dioses que masacraron a sus amigos en el siglo XVI. Cuando el ejército de Atenea se encontró frente a la barrera maldita del castillo de Hades, Hakurei invadió el castillo del emperador del infierno completamente solo. Ignorando el campo de fuerza que reducía el cosmos de los caballeros, él derrotó a los espectros y se encontró con Hipnos, el dios del sueño. Al enfrentarse a Hipnos, vimos lo que hace único a Hakurei, su técnica prohibida, la marcha de los espíritus. Hakurei invocó los espíritus de todos los caballeros muertos en la Guerra Santa anterior. Él formó una esfera gigantesca de energía espiritual incandescente, y cuando su cuerpo llegó al límite, todavía usó la espada sagrada bañada con la sangre de Atena desde los tiempos mitológicos y destruyó el avance de Hipnos y clavó el sello sagrado en el dios gemelo. El único caballero de plata envejecido con más de 200 años puso de rodillas al dios que ejércitos enteros no pudieron derrotar. Hakurei es el ápice del poder lemuriano, y perdió la vida al ser atacado por Amón y Hades. Número 3. Yusuriha de Gro. La amazona de plata de Gro es uno de los personajes más importantes de The Lost Canvas. A diferencia de la mayoría de los caballeros, Yusuriha aparece inicialmente como una guerrera de Yamiel, sin usar una máscara ni su armadura de plata. En lugar de eso, ella luchaba usando solo su ropa tradicional de Yamiel y una bufanda larga que manipulaba con su psicoquinesis y cosmo para atacar a sus enemigos. Sí, ella transformaba un pedazo de tela en un arma letal capaz de cortar el cuerpo de los espectros como si fuera una hoja de acero. Y para probar su lealtad a Atena y dejar atrás el dolor del pasado relacionado con su hermano, Yusuriha se hizo un tatuaje del escudo de su familia con la sangre de su propio Yusuriha, símbolo de la tragedia que afectó a su clan debido a la influencia de Hades. Sin embargo, en determinado momento, ella asume su puesto como una amazona de plata y utiliza su máscara y armadura en las batallas, respetando las reglas del santuario a su manera. Esto se debe a que Yusuriha sigue mostrando su rostro Hayato de unicornio y Tenma de Pegaso, demostrando que su amistad estaba por encima de la regla de las amazonas.
Ella también sigue mostrando su rostro a su maestro Hakurei y a Sion. Ella sobrevivió a los peores horrores de la Guerra Santa junto a Yato de Unicornio, viviendo al lado del antiguo caballero de bronce en Shamiel después del final de la Guerra Santa. Esto se debe a que ambos perdieron sus cosmos durante la Guerra Santa y por eso vivieron el resto de sus vidas como personas comunes. Número 4. Número 4. Sion de Aries. Sion es un caballero importante en la historia reciente del santuario. En la saga de los Canvas, él es discípulo de Hakurei de Altar, y luchó en la Guerra Santa del siglo XVIII junto a su mejor amigo de Libra. En The Lost Canvas y Next Dimension, vemos la evolución de Sion, de joven caballero de oro de Aries antes de convertirse en el Gran Maestro, que es la máxima autoridad del santuario. Sion tenía el don de tocar las armaduras dañadas y ver los recuerdos y las vidas de los caballeros que las vestían, siendo una conexión espiritual con la historia de las constelaciones. Después de sobrevivir a la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVIII, Sion Athena le encargó de convertirse en el Gran Maestro del santuario y preparar a los nuevos caballeros para la próxima Guerra Santa en 243 años. Él mantuvo la paz durante la mayor parte de este periodo. Entrenó a Mu para ser su sucesor como caballero de Aries, pero fue trágicamente traicionado y asesinado por Saga de Géminis. Sin embargo, la verdadera importancia de Sion se revela cuando regresa del mundo de los muertos en la saga de Hades, vistiendo una sapuri de Ares y con su cuerpo de 18 años en su máximo físico. Inmoviliza a Mu sin el menor esfuerzo y libra una guerra de 1000 días contra Duco. Pero todo era una farsa. El plan de Sion no era traicionar a Athena, sino entregarle su armadura, despertada con la sangre de la diosa derramada en la estatua de Athena. Y después de cumplir su misión, la vida temporal de Sion termina y él se convierte en cenizas. Número 5. Atla. En la Guerra Santa de Delos Chicambas se nos presenta a Atla. Él es el discípulo más joven de Hakurei, un chico de Mu que posee uno de los teletransportes más absurdos del universo de Caballeros del Zodiaco. Atla sirve como el principal mensajero y vínculo de comunicación entre el santuario de Athena y la torre de Jamiel. Su telequinesis es tan refinada que puede leer las intenciones de las personas solo con mirarlas. A pesar de todo esto, él no se convirtió en caballero oficial del santuario. Pero el evento que prueba su poder colosal ocurre durante la invasión al castillo de Hades. Cuando el ejército de Athena necesitaba un movimiento rápido y perfecto, Atla utilizó su cosmos para teletransportar de una sola vez a todo el ejército de Athena a los alrededores del castillo del emperador del infierno. Teletransportar a una sola persona ya exige un control formidable del cosmos, y por eso, al teletransportar a decenas de caballeros y soldados de una sola vez, y además siendo un chico, es una hazaña extremadamente grandiosa y legendaria de este personaje. Número 6. Tokusa de Hanuman. No todos los lemurianos siguen el camino de la luz, y la historia de Tokusa en The Lost Canvas es la prueba de que la desesperación puede corromper a cualquier guerrero. Tokusa es el hermano menor de Usurira Hanuman. Era considerado un prodigio entre los aprendices de Hakurei. Tenía todo para convertirse en un gran caballero. Poseía un talento innato para la manipulación del cosmos y las artes marciales. Sin embargo, una tragedia cayó sobre su familia cuando sus padres se quitaron la vida. El miedo a la muerte y el deseo de Enshio de volverse inmortal hicieron que Tokusa fuera seducido por el llamado de Thanatos, el dios de la muerte. Para obtener la inmortalidad, aceptó la estrella celestial de la habilidad y se convirtió en el espectro de Hanuman. Pero para eso, tuvo que asesinar a las personas que más amaba. Y cuando Tokusa resurge como espectro, demuestra un poder abrumador. Tuvo que ser confrontado por Shion de Aries. Y la caída de Tokusa fue la motivación que moldeó la determinación de su hermana Yusuriha para convertirse en una amazona de plata. Número 7. Mu de Aries. Mu de Aries fue, durante gran parte de la serie clásica, un enigma. Conocido como el Hombre Pacífico, Mu se aisló en Jamiel. Después de sospechar del cambio repentino de personalidad del Gran Maestro, se dio cuenta de que alguien había tomado el lugar de su mentor. Y por eso, se alejó del santuario, manteniendo contacto solo con el maestro anciano de los 5 picos antiguos de Rosan. Y durante las 12 casas, él no pelea contra los caballeros de bronce, pero en vez de eso, él fortalece sus armaduras. Les alerta sobre la esencia del séptimo sentido. Pero cuando comienza la saga de Hades y los espectros invaden el santuario, vemos lo aterrador que Mu, cuando está molesto, puede ser. Mu domina la teletransportación, la telepatía y el cosmos destructivo del signo de Aries. Él solo humilla a Máscara de la Muerte de Cáncer y a Afrodita de Piscis. Repele sus ataques más fuertes con la muralla de cristal, y después los derrota con la implacable extinción estelar. Y más tarde, él tiene una batalla contra Emil de Papillón, el espectro de las hadas, demostrando que en poderes mentales, los lemurianos son invencibles. Mu sacrificó su vida en el Muro de las Lamentaciones,
dejando atrás un legado de nobleza y poder destructivo que solo usaba cuando era necesario. Número 8. Kiki de Ares. Quien vio la serie clásica seguramente recuerda al niño pelirrojo que siempre ayudaba a Shiryu y a los demás caballeros de bronce durante las sagas. Y al principio, Kiki parecía solo un alivio cómico y un apoyo. Pero no te engañes. Él soportó ataques de caballeros de plata, sobrevivió a las profundidades del santuario submarino de Poseidón, recibiendo golpes de Tetis de Sirena y de Isaac de Kraken, solo para asegurarse de que la armadura de Libra llegara a los caballeros de bronce, además de sobrevivir a los ataques de Thanatos mientras protegía a la hermana de Seiya en la saga de Hades. La resistencia de este chico ya era sobrehumana, pero es en el futuro donde el verdadero poder de Kiki despierta. En Saint Seiya Omega, Kiki asume su destino como sucesor de su maestro Mu y viste la armadura dorada de Aries. Él se convierte no solo en el restaurador oficial de armaduras del santuario, sino también en un caballero formidable. En otras obras, como Saint Seiya, episodios de Assassin, él también se convierte en el caballero de Aries. Y en el manga Saint Maria, Kiki es el antiguo caballero de Aries y el actual gran maestro del santuario. Número 9. Haki. En Saint Seiya Omega conocemos a Haki, la representante más joven de la raza lemuriana, que lleva consigo la responsabilidad de ser la aprendiz de Kiki de Aries. Desde muy joven, incluso siendo solo una niña, ya domina habilidades impresionantes de telequinesis y restauración. Durante el ataque de los palacitos, Haki no se acobardó. Ella enfrentó a guerreros enemigos como Hal y Halimete, usando su inteligencia y sus poderes para retrasarlos hasta la llegada de refuerzos. Haki representa la pureza del linaje de Yamiel. Ella aún no domina la restauración completa de las armaduras como su maestro Kiki, pero posee la base y el control de Cosmo, necesarios para algún día asumir el manto de restauradora oficial de las armaduras del santuario. ¿Te gustó conocer a los 9 descendientes del continente de Mo que aparecieron en las historias oficiales de Caballeros del Zodiaco? Comenta aquí abajo cuál de estos lemurianos es tu favorito. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final y hasta la próxima. Quema tu cosmos hasta el infinito.